Bienvenidos al segundo espacio abierto del módulo 23, Tecnologías Emergentes para la Administración y Gestión. Estamos en la unidad número uno, la administración y la gestión, cuyo propósito es identificar conceptos básicos sobre la administración y gestión que permitan reconocer la importancia de su uso en la ejecución de un proyecto. Les recuerdo, mi nombre es Marco Aurelio Rodríguez, asesor virtual de este módulo 23 de recuperación. Y estamos muy contentos porque ya estamos terminando nuestra primera semana y tenemos algunos puntos muy importantes que tenemos que ir aclarando, ¿sí? Como vamos a ver de acuerdo a la fase uno y la fase 2 que tienen que entregar, el foro de clases, el informe de reflexiones, etcétera, cada uno de los elementos que tenemos que estar analizando para entregar nuestras fases de esta semana. ¿Ok? Vamos a ver nuestro orden del día. Presentación, propósito del módulo 23, dudas de los recursos, dudas del foro de clase, etiqueta, herramienta digital de segundo espacio abierto, dudas de la fase uno, planificación, objetivos y metas, dudas de la fase 2, planificación y justificación, conclusión, semana 2, fase 3 y 4 y despedida. Esos son los puntos que vamos a estar viendo y analizando en este espacio abierto. Recordemos que una de las características de este espacio abierto es que es parte de ustedes, lo forman de acuerdo a sus preguntas. Ya algunos de sus compañeros me hicieron llegar preguntas vía correo, vía este mensajero de la plataforma, entonces ya traemos estructurado algunas características que vamos a analizar y pueden ir comentándolas o analizando de acuerdo a lo que vayamos presentando. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver algunas dudas sobre los recursos principalmente, ¿sí? Recordemos que dentro de los recursos, en la plataforma, nada más es para como guía para la estructura, ¿sí? No es el contenido de lo que tenemos en cada uno de las fases que vamos a entregar. Por eso nada más se pide que se referencie como una consulta, como una referencia, más el proyecto de investigación que va a ir de acuerdo a lo que es su tema. Entonces, vamos con esta pregunta. ¿Cuántas teorías administrativas hay? Algunos de sus compañeros me han hecho la observación de que en su investigación han encontrado diferentes tipos de teorías dentro de lo que es la administración. Y recordemos que sí, en efecto, hay diferentes tipos de teoría, de los cuales hicimos hincapié que para este módulo íbamos a utilizar cuatro características de estas teorías, que eran las que se encargaban sobre lo que eran las tareas, la estructura, las personas y el medio ambiente, ¿sí? Esas son las que vamos a utilizar. Si vamos analizando desde que surgió el término de administración, en donde empezamos a hablar, que fue el boom de la revolución industrial, pues hemos encontrado teorías de matemáticos, doctores, biólogos, psicólogos, arquitectos, ingenieros. ¿Por qué? Porque no había un administrador como tal. Entonces, todas las ciencias, todas las disciplinas que se tenían formadas en ese momento, empezaron a hablar de lo que era la administración. Sí, por eso vamos a encontrar una teoría de las matemáticas, vamos a tener una teoría de las ciencias biológicas referente a la administración, pero las que vamos a utilizar y las que vamos a hacer énfasis en este módulo, pues van a ser esas cuatro. Lo suelo repetir. Basada este, en las tareas, basada en las estructuras, basada en las personas y basada en el medio ambiente. ¿Ok? Y con eso vamos a basar nuestro proceso administrativo para nuestro proyecto de emprendimiento o social. Ok, vamos con la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre administración y gestión? Recordemos que esto ya lo analizamos en el día miércoles y vimos algunos aspectos importantes sobre lo que es la administración y gestión, recordando que la gestión va enfocada a la operación. ¿Sí? A la realización de las tareas. Y esto es cuando entramos, no es solamente tener en escrito la planeación, la organización, la dirección, el control, sino ahora, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? ¿Cómo se va a llevar a cabo por medio de sus procesos, procedimientos que tenemos estipulados para nuestro proyecto? Entonces, sí es muy importante que ustedes identifiquen estos aspectos, ¿ok? Porque no nada más es, ok,
ya tengo toda la estructura de la administración, son recursos, son objetivos, son el proceso administrativo. ¿Y cómo voy a llevar a cabo cada uno de ellos? Mediante la gestión. Recordando que la gestión nos sirve para resolver problemas, esos problemas que estamos identificando en cada uno de nuestros contextos. Y aquí es muy, muy importante que mencionemos que desde el principio tenemos que identificar dónde se está llevando a cabo nuestros proyectos, ¿sí? Ubicación. Municipio, localidad, fraccionamiento, colonia, estado. Esto nos va a servir y nos va a ayudar para poder conocer el entorno, ¿sí? Porque lo hemos dicho, no es lo mismo el entorno del centro de su localidad que el centro de Monterrey, que el centro de Guadalajara, que el centro de algún municipio. Entonces, todo esto va a ir cambiando y modificándose de acuerdo como vayamos evolucionando en cada uno de ellos. Y eso es lo que buscamos, ¿ok? Y vamos con la otra pregunta que dice, ¿cómo puedo aplicar la gestión en los ámbitos laboral, educativo y social? Recordemos que el ámbito es lo que nos rodea, cómo vamos a influir desde nuestro proyecto social o de emprendimiento en el ámbito laboral. Ah, ok, laboralmente vamos a crear por lo menos 4 empleos, de los cuales va a ser el gerente general, el coordinador del proyecto, el supervisor y el ayudante general, ¿sí? Este es un ejemplo de lo cual vamos a determinar, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que aunque sean proyectos de negocios, proyectos sociales, siempre influyen en los aspectos laborales. ¿Sí? Entonces, tenemos que identificar los aspectos sociales que tenemos que determinar. El social siento que es un poquito más sencillo de utilizar, de entender por qué, porque nos estamos enfocando a esos aspectos que requiere la sociedad. Pero muchas veces no identificamos de forma correcta lo que es el ambiente social cuando ponemos un negocio, una empresa, un emprendimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se nos olvida que el simple hecho de abrir una empresa, crear una fuente de empleo, dar buenos salarios, traer un producto, un servicio que no se tenía disponible o a la mano dentro de lo que es el entorno, eso es un factor social que estamos ayudando a nuestra comunidad. Recordemos que la diferencia entre proyecto social y proyecto de emprendimiento es que el proyecto de emprendimiento busca un lucro, una ganancia. Y el proyecto social es para apoyar a la comunidad a llevar a cabo y solventar lo que el gobierno no ha podido cumplir todavía. Entonces, es ahí esos puntos importantes, tanto laboral, social y educativo, que nos va a permitir el poderlo implementar en nuestros proyectos. ¿Ok? Entonces, tengamos mucho cuidado, identifiquemos cuáles son estos factores que estamos utilizando, cómo los vamos a aplicar, cómo los voy a llevar a cabo, ¿para qué? Para obtener un beneficio dentro de lo que es nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, tanto las teorías como la administración, la gestión y los ámbitos, es en lo que nos vamos a basar para llevar nuestro proyecto. ¿Sí? Recordemos, no importa que sea social, no importa que sea de emprendimiento, vamos a enfocarnos en estos 3 factores, porque son los que tenemos de premisa para poder aterrizar nuestro proyecto de buena manera. ¿Ok? Preguntas, dudas, comentarios, ¿sí? Para ir avanzando, ir identificando cada uno de ellos, ¿sí? Y vamos a ir respondiendo sus preguntas para poder implementar una estrategia en cada una de sus fases. Ok, parece que no tenemos dudas. Muy bien, parece que no. Muy bien, vamos con las dudas del foro de clase. Ya vamos entrando directamente a lo que es el tema de lo que vamos a estar desarrollando. Recordemos que por la naturaleza de nuestro módulo, que es de de recursamiento, tenemos que identificar estos factores, ¿sí? Recordemos y tenemos que organizarnos en nuestros tiempos, ¿sí? Sé que tienen trabajo, sé que tienen familia, sé que tienen problemas, sociales, todo esto sé que afecta a su desempeño, pero tenemos que enfocarnos en qué es lo que estamos desarrollando, cómo lo estoy llevando a cabo para poder terminarlo. Recuerden que ya estamos
Para algunos de ustedes ya es su último módulo, este módulo 23 que deben. Hay algunos de ustedes que deben algún otro módulo y están cursando dos al mismo tiempo para poder terminar este sueño. Esto es parte de ustedes, es para ustedes y por ustedes, y debemos de implementar esas estrategias para poderlo llevar a cabo. ¿Ok? Entonces, dentro de las dudas del foro de clase, tenemos que tener muy, muy en cuenta lo que es en el cuadro cuánto hace mención del micro y macro proyecto, ¿sí? Recuerden, el microproyecto es mi proyecto. ¿Cuál es mi tema? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a dedicar? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Ah, ok, voy a concientizar a las personas del cuidado de agua, a formar la cultura de no tirar basura, al cuidado de un río, voy a abrir un negocio de una papelería, una tienda, voy a abrir una pizzería, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que colocarlo para poder entender, porque en la parte de abajo nos pide una aplicación o un software para poderlo llevar a cabo dentro de lo que va a ser el proyecto. Entonces tenemos que identificarlos. Y después tenemos el macro proyecto. Este es el software que vamos a colocar. ¿Qué empresa o institución está utilizando este software? ¿Sí? Para que tengamos una idea de cómo podemos aplicarlo, no nada más en los microproyectos, sino también en los grandes proyectos. Recordemos que la administración es la misma para el, para la para los factores económicos, que es el núcleo familiar, ese es el primer factor económico en la sociedad, hasta los grandes corporativos, Coca-Cola, Pepsi, Pepsi, Sabritas, Bimbo, todas estas grandes empresas usan el mismo factor de administración. Lo único que va a diferenciar son los recursos, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que identificar y ver qué tipo de software o aplicaciones están utilizando. Pero recuerden que va basado en lo que es la administración del proyecto. ¿Sí? Porque pues, se llegan a poner a veces el procesador de textos, hoja de cálculo, PowerPoint. Ok, sí son aplicaciones, son software, pero ¿cómo te van a ayudar a administrar este proyecto? ¿Sí? Obviamente que hay formas de podemos utilizarlo y podemos llevarlo a cabo, pero ¿para qué si hoy en día ya tenemos esas aplicaciones que nos sirven como un Trello, un Monday, un Project Management, sí, que nos ayudan ya con una estructura bien definida a administrar un proyecto para llevarlo como guía e implementar esas estrategias? ¿Estamos? Entonces, desde ahí tenemos que determinar y recuerden que en sus aportaciones, como en la primera es colocar en la tabla después de una investigación de software y aplicaciones, ustedes tienen que colocar lo que son las fuentes de información. ¿Sí? Recuerden que esto es muy, muy importante poner las fuentes de información porque es de donde yo estoy obteniendo la información sobre lo que yo quiero expresar. ¿Sí? Y al mencionar cada una de estas software o aplicaciones, pues tenemos que decir cómo va a servir o cómo lo voy a utilizar para mi proyecto, ¿sí? Voy a abrir una pizzería, ¿cómo me va a ayudar Trello? Ah, Trello me va a ayudar porque tiene un calendario, porque tiene una interfaz muy sencilla. Voy a permitir asignar actividades y tareas a mis trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de ustedes va a identificar cómo, de acuerdo a su investigación, cómo la van a utilizar para tenerla dentro de lo que es el proyecto. ¿Ok? Entonces, posteriormente se debe de responder preguntas en el foro de clase. Sí, recuerden que tenemos que dar respuesta a nuestra pregunta detonadora y esta va muy, muy enfocada a la tabla. Después de tener la tabla, vamos a determinar las aplicaciones o software que se utilizan para un micro y macro proyecto. ¿Qué elementos tomaste en cuenta? ¿Consideras que dichas aplicaciones serían útiles en el desarrollo de tu proyecto? ¿Por qué? Aquí hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado en cómo lo vamos a ir implementando. ¿Por qué? Porque al tener esas software aplicaciones como son nuevas, ¿sí? Recordemos que ahorita en este módulo 23 que estamos desarrollando competencias profesionales, todas las tecnologías y todo lo que vamos a estar desarrollando no es común encontrarlo, ¿sí? Y por eso es importante que ustedes identifiquen qué elementos voy a tomar en cuenta para utilizar este Trello en vez de Asana, ¿sí? ¿Qué voy a utilizar?
¿cómo lo voy a ir estableciendo? Y esto es muy importante para que identifiquemos cómo vamos a organizar nuestra información dentro del proyecto. ¿Por qué va a ser importante en el desarrollo de nuestro proyecto? ¿Sí? Aquí viene el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué me va a ayudar? ¿Por qué me va a servir? ¿Cómo lo voy a hacer para que me sirva? ¿Sí? Y algunos de sus compañeros que ya están participando en el foro de clase se están yendo principalmente en en lo que, para lo que sirve la aplicación o el software que están presentando. Y eso no es la pregunta, sino que tenemos que decir, ok, para mi proyecto de formación de la cultura de no tirar basura, ¿cómo me va a ayudar? Ah, ¿qué tengo pensado hacer? ¿Cómo lo pretendo hacer para ver su funcionabilidad, su viabilidad para este elemento? Y esto es muy importante para identificar estos aspectos dentro del tema de nuestro proyecto. ¿Ok? Tienen que hacer el comentario por lo menos a dos de sus compañeros, ¿sí? En la tercera y cuarta participación, para que se cree este diálogo. Recordemos que los foros de clases son para desarrollar lo que son la participación activa, ¿no? Entonces, es como en el salón de clase cuando se hace una pregunta y levantábamos la mano para darle respuesta. Entonces, es de la misma forma y es intercambiar esa información, tener esos aspectos de diferentes puntos de vista. Aunque estamos hablando del mismo tema, cada uno de acuerdo a nuestro entorno, a donde trabajamos, a la sociedad donde nos desarrollamos, tenemos diferentes puntos, ¿sí? Entonces, desde ese aspecto vamos a determinar y vamos a establecerlos cómo nos va a servir. Ok, sí, hemos visto que tenemos poca participación dentro del foro de clase. Confío que entre hoy, el sábado y el domingo se incremente. Entonces, a los que ya han estado participando, por favor, los invito a que sigan participando sábado y domingo para que sigan haciendo sus aportaciones, principalmente porque tenemos que comentar por lo menos a uno de sus compañeros y darle respuesta, ¿sí? Si en dado caso nadie hace un comentario y ya estamos hablando que es el domingo y ya no voy a entrar y ya entré nada más para hacer mis aportaciones del foro, entonces yo mismo me hago una aportación en alguno de mis comentarios, por decir, en la tabla y pongo algunos puntos de lo que ya investigué, de lo que vi, de lo que alguno de los compañeros ya puso para poderlo tener. Recuerden que es por lo menos tener 5 participaciones para tomarlas en cuenta y tener esa actividad importante. ¿Sale? Y su última participación va a ser la elaboración de una conclusión, ¿sí? De acuerdo a que a lo que estuvimos viendo de las tecnologías, pero no tanto de ese tema, sino de cómo participaron los compañeros, qué tecnologías proporcionaron, qué tipos de proyectos encontramos, cómo lo están plasmando, cómo les voy a ayudar, cómo se va a implementar dentro de cada uno de estos factores. Recuerden que es importante el poder llevarlo a cabo, el poder implementar estas estrategias para poder tomar decisiones posteriormente en el foro de clase, ¿sí? Y aquí recuerden que tiene que ser con sus palabras, ¿sí? Es lo que estamos. Por favor, si utilizan inteligencia artificial, debe de ser de acuerdo a la información que tenemos en el foro. ¿Por qué? Porque si nada más ponen la pregunta detonadora y le ponen que hacer una conclusión, se las va a hacer, pero basado en forma muy general de lo que conoce la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no conoce nuestro foro, no sabe cuántas personas estamos, qué es lo que están proporcionando, cómo se está implementando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al utilizarla o darle la información suficiente para estructurar su respuesta de forma correcta. ¿Sale? Entonces, estos son los factores que tenemos. Y dentro también del foro de clase, por favor, sigamos respetando las reglas de etiqueta. Sí, lo comentamos el miércoles, les he enviado algunos mensajes, algunos este, aportaciones en el foro de clases y aportaciones en el foro de dudas académicas sobre la netiqueta, ¿sí? Debemos de respetar la privacidad de la información de la comunidad educativa. Lo que estamos mencionando y lo que estamos trabajando, pues es para nuestra comunidad de prepa en línea, en específico en este módulo 23 de recursamiento. Evite escribir solo una con mayúsculas, ¿sí? Creo que a este factor no hemos tenido problemas, salvo por ahí un correo que recibí que sí tenía todo en mayúsculas. Recuerden que tanto en correo electrónico, mensajes de plataforma y
los espacios abiertos, debemos de respetar el escribir con mayúsculas, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que en este medio digital se le considera estar gritando, estar enojado. Entonces, esa no es la intención, lo sé en algunos de ustedes, pero a veces se nos llega a pasar, ¿ok? También hay que evitar utilizar las abreviaturas ni modismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces ponemos las abreviaturas pero no damos el contexto sólido para saber de qué estamos hablando. ¿Sí? Entonces, es primordial que, aunque nos tardemos un poquito, utilizar todas, ¿no? A veces dicen, es que en la comunidad y ponen en forma abreviada. No, es que tenemos que poner toda la comunidad para saber de dónde estamos partiendo, ¿sí? Por decir un ejemplo, en alguna entidad gubernamental municipal de su estado, que no en todos los estados hay, en la mejor en su municipio sí. Entonces, a veces lo utilizamos y por eso caemos en esa área de oportunidad. Entonces hay que tener cuidado, hay que ser breves, ¿sí? Enfocados a lo que vamos a solicitar, lo que vamos a pedir, lo que vamos a comentar. Esto nos va a ayudar para poder explicar mejor y dar respuesta. No pretender información ajena como propia. Aquí tengan mucho cuidado. Ahorita somos pocos y no se nota mucho, pero en otras generaciones me he tenido grupos en los cuales se hacen el famoso plagio mosaico, ¿no? El cual tomo un comentario de Marco, un comentario de Aurelio y hago mi propia aportación. ¿Sí? Hasta con las mismas faltas de ortografía, los mismos colores que utilizaron, las mismas características, las colocamos. Entonces recuerden que no tenemos que hacerlo. Recuerden, por eso es importante poner desde el principio el nombre del proyecto, porque este nos va a dar lo para lo que lo vamos a utilizar. Entonces, no todos los proyectos son iguales. ¿Sí? Recordemos que cada proyecto es único y tiene sus características diferentes para poderlo llevar a cabo. ¿Estamos? Ok, entonces citar partes puntuales, el citar, el poner fuentes de información es vital cuando los estemos utilizando. ¿Para qué? Porque se puede considerar plagio estas aportaciones y eso es lo que no queremos. Queremos que tener todos los elementos necesarios para que se identifiquen estos factores y estos factores nos van a ayudar a poderlos llevar a cabo de mejor manera. Ok, recordemos que estamos en un proyecto de investigación, por eso necesitamos fuentes de información de fuentes confiables. Por favor, recuerden que las fuentes confiables son la parte importante. También ya les envié un mensaje en el cual les explico cuál es la diferencia entre citas, referencias, fuentes de consultas y fuentes de información. Y con ejemplos de qué y cómo se debe de llevar a cabo. ¿Ok? Preguntas, dudas sobre el foro de clases, por favor, de la semana 1. Exactamente. Sí, recordemos que se deben de hacer las 5 aportaciones. Ok, recuerden que las aportaciones sí se tienen que hacer de acuerdo a esta pregunta que nos están haciendo, que si las pueden hacer en un solo día. Sí las pueden hacer, pero no es válido. Recuerden que la finalidad del foro de clases es el debate. Pero si ustedes me ponen el sábado a las 12, 12:05, 12:06, 12:08, 12:10, cada una de sus aportaciones, lo que único que representa ahí es que no leímos, no determinamos para poder analizar la información, ¿sí? Entonces, al ponerla, al colocarla, perdemos esta opción de debate, el poder identificar áreas de oportunidad, leer, perdón, a nuestros compañeros y poder informar sobre lo que estamos realizando o cómo lo estamos llevando a cabo. Esto es muy, muy importante para poder tener opciones viables de trabajo. ¿Estamos? Entonces, debemos tener mucho, mucho cuidado al realizar estos factores para que nos puedan determinar. ¿Ok? Que si tenemos que poner la tabla, sí, compañeros, compañeras, la indicación es coloca la tabla. Aquí estamos desarrollando esa competencia de manejar las tablas en foros de trabajo virtuales. Entonces, sí es indispensable. Recuerden que las indicaciones las tenemos que seguir tal cual, ¿sí? Porque todos esos puntos son se valoran en el momento de realizarlos. Entonces, vamos a tener mucho cuidado en poderlos aplicar y poder implementar estas nuevas estrategias. Ok, parece que no tenemos ninguna duda. Bueno, vamos con lo que es nuestra herramienta del segundo espacio abierto, esta herramienta digital que nos va a permitir el poder implementarlo, ¿sí?
Recordemos que tenemos factores muy importantes dentro de lo que es la administración, ¿sí? Y este, dentro de lo que es el proceso administrativo, y como lo vamos a ir viendo ahorita poco a poco en esta herramienta, ¿sí? Tenemos que identificar factores importantes, ¿sí? Para poderlo determinar. Recordemos que por aquí nos menciona, son algunos ejemplos de la teoría administrativa. Recordemos que las teorías administrativas están basadas en cuatro grupos, que es las personas, las tareas, la estructura, las personas y la parte ambiental, que son los factores que nosotros vamos a determinar y llevarlos a cabo, ¿sí? Tenemos estos factores que ya mencionamos el miércoles y que lo tenemos en los recursos. ¿Cuál es la diferencia entre la administración y gestión? ¿Sí? Entonces, recordando que esos factores de planear, de organizar dentro de lo que es el proceso administrativo nos están llevando a posteriormente la aplicación, que sería la dirección y el control del proceso administrativo para llevar a cabo el proyecto. Esto que buscamos es implementar propósitos adecuados dentro de lo que es nuestro proyecto, el poder implementar estrategias nuevas dentro de los factores para poder desarrollarlos. ¿Ok? ¿Cómo puedo aplicar la gestión en el ámbito laboral, social y educativo? Recordemos que esos elementos los tenemos bien estructurados dentro de lo que es nuestro proceso, ¿sí? Para poder tener los aspectos del contexto, ¿sí? No, y ya lo hemos dicho, entonces no es lo mismo el contexto de una ciudad, de un municipio, a una localidad o a una colonia. Entonces tenemos que identificar esos contextos y determinar el diseño, el desarrollo, el análisis y la evaluación para poder aplicar esta gestión educativa y social. ¿Sí? Recordemos que por lo menos tenemos que aplicar estos tres ámbitos: laboral, educativo y social. Podemos agregar el cultural, el ambiental, el de salud, el económico, el financiero, el de arte, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que podamos y creamos de acuerdo al tema que estemos manejando. Pero en este caso tenemos que basarnos por lo menos en esos tres que nos van a permitir tener esos elementos viables y adecuados en la estructura de la administración. ¿Sí? Y como lo mencionamos también, dentro de lo que es la administración, Fayol, ¿cómo basaba esta misma administración? ¿Sí? Recordemos que Fayol se basaba en la estructura, en que teníamos que crear un proceso administrativo que para en este caso es planeación, organización, dirección y control. Y eso es lo que estábamos buscando desde el principio, ¿sí? Y ahorita con este punto recuerden que también ahorita me estoy acordando que me llegó un correo en el cual me mencionaban que habían identificado que un proceso administrativo que tenía más de 7 elementos y yo decía que nada más eran 4. Sí, recordemos que los procesos administrativos han evolucionado desde su inicio hasta este momento y de acuerdo a la situación económica y cómo se está llevando las empresas y la economía de los países, va cambiando este proceso administrativo, ¿sí? Y van a encontrar procesos administrativos de 4, de 8, de 10, de 6, de 7 elementos, ¿sí? Pero para este momento, en esta situación económica, y para este módulo estamos manejando lo que son 4: planeación, organización, dirección y control. ¿Ok? ¿En qué consiste la gestión del proyecto? Recordemos que tenemos que identificar adecuadamente que la gestión es la forma correcta de aplicar todos nuestros conocimientos, habilidades, experiencias, ¿sí? De manera eficiente y eficaz para su elaboración. ¿Sí? Recuerdan que el miércoles les dije, ahorita vamos a aplicar todo lo que han aprendido y toda su experiencia que han tenido en el transcurso de estos 23 módulos de prepa en línea. ¿Sí? Perdón, 22 porque estamos en el 23. ¿Sí? Y aquí es a donde tenemos que identificar. ¿Por qué? Porque les vamos a pedir un mapa mental. Ustedes ya saben hacer un mapa mental. Un diagrama de flujo, ya han hecho diagramas de flujo. Un diagrama de GAN, ya han hecho diagramas de GAN. Han hecho audios, han hecho videos, han hecho infografías, ¿sí? Han hecho tablas,
han entregado PowerPoint, Canvas, con Canvas han hecho presentaciones dinámicas, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo saben hacer porque en algún momento en su estancia con Prepa en línea lo han llevado a cabo, ¿sí? Ahora, de eso hay que identificar cómo lo voy a aplicar para mi proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que nuestra fase final va a ser la elaboración de una página web. Y eso es parte primordial de lo que tenemos que identificar. ¿Por qué? Porque al desarrollar una página web de nuestro proyecto, vamos a utilizar todas esas herramientas enfocadas a una comunicación externa del mismo. Entonces, tenemos que identificar estos factores, tenemos que ver de qué manera los vamos a ir implementando dentro de lo que es el proceso administrativo y cómo lo tenemos que llevar a cabo para poder implementar estos elementos. ¿Estamos? Entonces tenemos muchos factores que estar trabajando, tenemos que ver cómo lo tenemos que implementar, cómo lo vamos a ir incorporando dentro de lo que va a ser nuestro factor de desarrollo dentro de lo que va a ser cada una de nuestras fases y poderlos implementar, ¿sí? Gracias por los que ya compartieron sus capturas de imagen con las diferentes respuestas. Esto me ayuda más para que identifiquemos. Recuerden que la importancia de conceptualizar, ¿sí? Esta importancia de conceptualizar nos permite el poder identificar estos factores que estamos viendo, ¿sí? Muchas veces dejamos de hacer, dejamos de llevar, dejamos de implementar. Y no, en este momento tenemos que aprender a manejar estos factores para poder obtener un mejor resultado. ¿Ok? Preguntas, dudas, comentarios, compañeras, compañeros. Estamos terminando esta primera parte de nuestro segundo espacio abierto. ¿Sí? Muy bien. Ok, vamos a seguir mencionando. Recuerda, aquí me están comentando en un mensaje en el chat que sí, que está un poco preocupada porque no tiene comentarios de sus compañeros, ¿sí? A sus aportaciones que ha hecho la compañera. Entonces recuerden que vamos a darles oportunidad, ¿sí? Muchos de ustedes sé que tienen trabajo diario, entran muy temprano, salen muy tarde, entonces normalmente trabajan entre sábado y domingo. Por favor, hay que ser un poquito accesibles para los que ya participaron y todavía nos faltan algunas participaciones y esperar el sábado, el domingo a que entren los compañeros y hagan esta interacción todavía dentro de lo que es el foro de clase, ¿sí? Si ya es el domingo, y lo vuelvo a repetir, si es el domingo y ya es su última aportación que tienen y ven que nadie ha aportado, ok, hagan su comentario, háganse una autocrítica, ¿sí? Algo de que vieron en el foro que a lo mejor les puede servir para su proyecto de acuerdo a las herramientas, a los software, a los micro y macro proyectos, a las respuestas de las tecnologías emergentes y cómo utilizarlas para poderlo mejorar, ¿sí? Eso también se vale, pero yo solo recomiendo que lo hagan, por decir, el domingo para que demos oportunidad a nuestros compañeros, porque algunos de ellos van a entrar ahorita el fin de semana y y ellos también se van a quedar sin esas aportaciones si no seguimos participando. Sé que por las condiciones de lo que y las situaciones que estamos viviendo y por el tipo de módulo que tenemos, se nos complica un poquito, pero yo sé que podemos contar con ustedes para poder aplicarlo y poderlos poner en forma. Ok, una compañera dice que no puso en el foro de clases sus fuentes de información, que si las puede agregar. Claro que sí. Ya ves que en la parte de abajo puedes hacer tu propio comentario en tu aportación. Pon aquí, puedes poner el nombre del proyecto o poner mis fuentes de información sobre mi aportación son y las colocas cada una de ellas. Recuerden que estas fuentes de información tienen que estar basadas en el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP para que las llevemos de forma adecuada y presentable. Sí, porque en algunas generaciones me ha tocado que nada más ponen el enlace, ¿no? Y no es el chiste nada más de poner por poner o porque me pide una fuente de información. Me ha pasado en algunas veces y más en las fases que me ponen recetas de cocina, me ponen TikToks, me ponen cualquier otra cosa. Sí, nada más por poner una fuente de información que no tiene que nada que ver con el proyecto. Sí, recuerden que estamos en clases, recuerden que estamos en la formación, entonces debemos de tener mucho cuidado en cómo presentamos estos elementos para poderlos llevar a cabo.
¿Sale? Por favor, para que no tengamos ninguna inconveniente. ¿Sí? Y recuerden, van a seguir teniendo abierto la plataforma para subir sus fases y para subir su foro de clases, sus aportaciones del foro de clases durante el fin de semana de esta semana 1. ¿Ok? Vamos a ver, ¿tenemos alguna otra duda, comentario, compañeros, compañeras? ¿Sí? Estamos llegando al término de esta primera parte de nuestro espacio abierto. Vamos a entrar ahorita directamente a lo que va a ser nuestra segunda parte, donde vamos a estar analizando la fase uno, las dudas de la fase uno y la fase 2, ¿sí? Y algunos ejemplos, porque por ahí se me están perdiendo directamente en lo que son los objetivos, ¿no? En el cual, no bueno, nos vamos desde el tema. Y ya lo hemos comentado en algunos de sus compañeros, en el foro de clases, en los cuales no identificamos el problema, lo que identificamos principalmente es una consecuencia o una causa. Y recuerden que lo que se pide para este módulo es identificar una problemática para dar una propuesta de solución. Entonces, si tenemos una causa, una consecuencia, no estamos atacando directamente una propuesta de solución. ¿Sí? Entonces, recuerden siempre que estén elaborando algo, que se tienen que estar muy, muy enfocados en qué tenemos que proporcionar una propuesta de solución, ¿sí? Que sea innovadora, que sea adecuada, que sea amigable para poder implementarla de forma eficiente. Porque muchas veces dicen limpieza de un parque. Ok, la problemática no es que esté sucio, la problemática hay personas que van y tiran basura, que van y tiran muebles, que van y rompen los juegos. Entonces, ¿cuál es la problemática? La falta de cultura al cuidado de áreas verdes. Entonces, mi proyecto, propuesta de solución, tiene que ir enfocada a crear esta cultura, ¿sí? Y eso es lo que nos va a permitir el poder proyectarnos de mejor forma. Porque si atacamos la causa de limpiar, ok, vas a hacer eventos y una vez al mes vas a ir a limpiar. ¿Cuánto vas a terminar? Como vieron que ya alguien recogió, algunos van a ver que si son vecinos, se va a correr la voz, a lo mejor no los vean y van a decir, ah, ya vino el municipio y levantó nuestra basura. Y en vez de tener poca basura, a las pocas semanas vamos a tener 3, 4, 5 montones de basura. Y eso es lo que no queremos. Queremos que la gente deje de tirar basura. Por eso es importante que creamos una cultura. Por eso principalmente los proyectos sociales vamos a la formación o la creación o al fortalecimiento de esta cultura de cuidado a las calles, al no tirar basura, al cuidado del agua, al cuidado de ríos, al cuidado de las playas, etcétera, etcétera, dependiendo de lo que vaya a ser nuestro proyecto. ¿Estamos? Muy bien, bueno, vamos terminando. Y por favor, los invito a que sigan conmigo a la segunda parte de este espacio abierto. Entren por favor, con los mismos códigos y claves. ¿Ok? En un momento seguimos la grabación.